Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, en esta clase vamos a empezar a trabajar, ¿sí?, el periodo de Argentina que va desde 1880 a 1916. ¿Sí? Nosotros ya estuvimos trabajando con el periodo anterior, ¿sí? Estuvimos trabajando con las características que llevan a la construcción del Estado argentino, ¿sí? Dijimos que a partir de 1880 el Estado se consolida, ¿sí? Y nosotros vamos a hacer foco en tres aspectos: en el aspecto político, en el aspecto económico y en el aspecto social, cultural. Yo les voy a ir pasando un PowerPoint, donde en el PowerPoint van a ver palabras claves y también imágenes, y voy a ir explicando en función de ese PowerPoint. En ese mismo PowerPoint también se van a encontrar con las actividades que ustedes van a tener que realizar para esta propuesta, ¿sí? Así que síganme en la explicación y cualquier duda o consulta me escriben. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con el periodo de historia argentina que va desde 1880 a 1916. Y vamos a tener en cuenta tres aspectos: el aspecto político, el aspecto económico y el aspecto social, cultural. Desde el punto de vista político, en Argentina se había consolidado un régimen oligárquico donde el gobierno se caracteriza por estar en manos de unas pocas familias terratenientes. Oligarquía significa gobierno de unos pocos, y ese grupo minoritario tenía el control político y económico, ¿sí?, a su cargo. ¿Sí? Los miembros de este grupo de la oligarquía se consideraban al resto de la sociedad que no tenía el nivel educativo y para participar en la vida política del país, y por lo tanto tampoco estaba preparado para gobernar. Era un régimen que era liberal desde el punto de vista económico, porque estaban a favor del libre comercio, pero conservador desde el punto de vista político, porque consideraban que la población era incapaz de votar correctamente y por lo tanto limitaban sus derechos políticos. El Estado en este momento va a estar a cargo de un partido que se llama Partido Autonomista Nacional, y que poseía el control político y que se mantenía en el poder a través del fraude electoral. ¿Sí? Esto era posible porque el voto era cantado, una misma persona podía votar varias veces, etc. El primer presidente del régimen oligárquico fue Julio Argentino Roca, y su lema era alcanzar la paz y la administración. Paz desde el punto de vista de estabilidad política, ¿sí?, superando las guerras civiles, los desacuerdos, y administración desde el punto de vista de crear un Estado con mayores funciones. Desde el punto de vista económico, Argentina se inserta en el mercado mundial como productora y exportadora de materias primas, principalmente de cereales y carnes, principalmente a Europa. La región que va a tomar protagonismo, sí, es la región pampeana, que involucra las provincias de La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, y es desde allí donde se van a extraer las principales materias primas para venderlas, para exportarlas al exterior. Pero cuando nosotros explicamos el modelo agroexportador, tenemos que tener en cuenta una serie de variables o características. Por un lado, la importancia de la región pampeana como productora agrícola y ganadera. Por otro lado, la importancia de las inversiones extranjeras para facilitar el transporte y la comercialización de los productos. Para poder potenciar esto era necesario contar con capitales extranjeros que invirtieran en el país. Los capitales ingleses, por ejemplo, fueron empleados para instalar ferrocarriles, tranvías, frigoríficos y para modernizar los puertos. Pero a medida que Europa demandaba mayor cantidad de materias primas, el Estado debía dar respuesta a esa demanda. Entonces empieza a incorporar nuevas tierras de la Patagonia, ¿sí?, para volverlas productivas y responder a esa demanda internacional. Por otro lado, es importante destacar la utilización, digamos, los inmigrantes como mano de obra necesaria para el modelo agroexportador. Desde el punto de vista social, ¿sí?, se fomenta la inmigración, ¿sí?, pero es necesario decir que ya la inmigración
venía sucediendo desde 1850, si bien en este momento Argentina se transforma en el país con mayor proporción de extranjeros entre sus habitantes. Los inmigrantes fueron principalmente hombres jóvenes y adultos y en general venían solos, llegaban atraídos por la tierra disponible, pero estaban dispuestos a emplearse con cualquier tipo de trabajo, ¿sí? La mayoría de inmigrantes llegaban desde Italia, desde España, desde Francia, Siria, Líbano, aprovechaban los pasajes baratos y arribaban al puerto de Buenos Aires dispuestos a, entre comillas, hacer la América, ¿sí? En los primeros días se alojaban en el hotel de inmigrantes hasta que conseguían trabajo. Se movilizaban por distintos lugares hasta que conseguir un empleo, ¿sí? Por lo general, en el mayor de los casos, digamos, se concentraron en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, porque inicialmente esa zona, ¿sí?, que corresponde en cierta medida con la región pampeana de la que estuvimos hablando anteriormente, ¿sí?, era una zona que que hubo mucha oferta de trabajo, principalmente para la construcción de grandes obras públicas, como por ejemplo puerto, red de agua corriente, en la industria, pero a medida, ¿sí?, que la expansión agrícola se demandó mayor cantidad de mano de obra debido a la demanda, ¿sí?, europea, también muchos inmigrantes se orientaron a las zonas rurales. Muchos trabajaban como peones, como mano de obra temporal, otros se convertían en arrendatarios, pero es necesario decir que la tierra, ¿sí?, se había encarecido producto de la construcción de ferrocarriles y de las perspectivas de expansión, hizo que las tierras se volvieran más caras. Entonces, en algunos pocos casos, los inmigrantes lo que lograban era alquilar un pedazo de tierra para producir. El hecho de que se asentaran inmigrantes en el territorio hizo que muchas de estas personas, digamos, tengan una ideología, pertenezcan a un partido político, tengan su forma de vida, y hizo que también en parte el sistema entre en crisis porque se van a empezar a producir tensiones, conflictos, huelgas, movimientos huelguísticos entre el Estado, digamos, y el movimiento obrero. Por otro lado, va a surgir un nuevo partido político, ¿sí?, en esta escena, que es el radicalismo. Y el radicalismo va a surgir como un partido político moderno que va a cuestionar, digamos, la idea de fraude electoral, ¿sí? En 1912, ¿sí?, se va a establecer, ¿sí?, se va a dictar una ley, que es la ley Sáenz Peña, que establece el voto universal, secreto y obligatorio para varones mayores de 18 años hasta los 70 años. Esto implica una idea de democracia ampliada, pero entre comillas, ¿sí? No nos olvidemos que es el voto para varones solamente. Por otro lado, si la ley establece el voto universal, secreto y obligatorio, ¿sí?, quiere decir que antes el voto, ¿sí?, era un voto cantado, no era secreto, ¿sí?, y tampoco obligatorio, ¿sí?, y no se tenía en cuenta las clases populares, ¿sí?, porque se trataba de un partido, ¿sí?, que se mantenía en el poder, ¿sí?, a través del fraude electoral, ¿sí?, a través de prácticas fraudulentas. Bueno, a partir de 1912, sí, hay un intento de cambio, ¿sí? Bien, entonces ustedes van a tener que realizar dos actividades. Por un lado, ¿sí?, van a tener que fijarse en estas dos viñetas, ¿sí?, y relacionar estas dos viñetas con algunos de los aspectos que estuvimos trabajando en esta clase. Y tienen que justificar, tienen que decir por qué lo relacionan con ese aspecto. Es decir, con el aspecto político, con el aspecto económico, con el aspecto social cultural. En segundo lugar, yo acá les doy un esquema, ¿sí?, y ustedes lo que van a tener que hacer es un texto, donde también le tienen que poner un título,
teniendo que explicar, digamos, el modelo agroexportador, pero teniendo en cuenta las diferentes variables, ¿sí? La importancia de la región pampeana, la importancia de las inversiones extranjeras, la mano de obra extranjera, ¿sí? El corrimiento de la frontera, ¿sí? Ustedes van a tener tiempo de entregar este trabajo hasta el 1 de junio, ¿sí? Cualquier consulta, duda, ¿sí? Que me quieran plantear, pueden hacerla al mail o pueden escribirme al WhatsApp. Así que chicos, a trabajar.